Los invito a que iniciemos orando, por favor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu gran misericordia, por tu gran amor, porque estamos aquí gracias a ti, porque nuestro corazón quiere estar aquí, porque queremos realmente disfrutar tu día en compañía de nuestros hermanos, escuchar tu palabra, recordarla, comentarla y crecer más en espíritu, Señor, más en entendimiento limpio, un entendimiento que sea realmente por conocerte, Señor, por saber tus decretos, tus designios, tu manera en que quieres que llevemos esta vida en ti. Y te damos esas gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos realmente en humildad decirte que hemos fallado, que hemos obedecido a nuestra carne, aún con el aviso, en la conciencia que nos das, en la conciencia del pecado, Señor. Te pedimos que nos des fuerzas para que seamos más resistentes al pecado y que tengamos más dominio propio. Y estamos aquí sinceramente queriendo complacerte, alabarte, adorarte, Señor, y exaltar tu santo nombre y decirte que dependemos de ti y que solamente dependemos, Señor, de esa gracia y que nada más nos mantiene en tu mano más que tu bendita voluntad y tu gran amor. Que seas grande, Señor, que seas bendito, que seas excelso en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos en el entendimiento que el Señor nos dé esta mañana a continuar con este ciclo que tenemos de los pacificadores. Solamente recuerdo un poquito lo que vimos las clases pasadas y en este capítulo 7 habíamos hablado de cómo tratar los problemas ya cara a cara con la persona en cuestión, la persona sensible a una situación con nosotros, y por eso se llama a solas con Él. Había 4 incisos por los cuales podríamos considerar que el pecado ya era necesario en realidad afrontarlo y demasiado serio como para dejarlo pasar. Esos 4 incisos que el método trabaja estaban ordenados de esta manera. El primero decía, si estás deshonrando a Dios, y era entonces si ese Dios al que estamos representando como cristianos no lo estábamos poniendo en alto, no lo estábamos exaltando, no estábamos haciendo de Él una imagen nosotros, no estamos realmente vistiéndonos de esa santidad, representándolo a Él. Así es que cuando eso suceda tenemos definitivamente que cuidar y decir, vamos a afrontar el pecado, porque estamos representando a un Dios muy pequeño, a un Dios que no es perfecto, que no es santo, que no merece nuestro respeto, que no merece nuestra disciplina, que estamos representando mal. En ese caso hay que ir y decir, hermano, no estamos representando bien a Dios porque o no asistes a la iglesia, o eres deshonesto, o eres un cristiano temperamental y no das un ejemplo de un Dios al que le rindes, que en realidad es un Dios demasiado laxo, demasiado permisivo. Así es que tu vida no está representando a Dios, lo está ofendiendo, lo está degradando, o lo está, como dice aquí, deshonrando. Ese sería un caso. El otro, habíamos visto la semana pasada también, está dañando su relación. Ya nuestra relación, hermano, tú y yo, con ese pecado que traemos, es que te tengo que decir, pasa esto y tenemos que solucionarlo. Entonces ya vamos a decir, este pecado merece ser tratado. Por las razones que ustedes quieran, ya se dará el caso. Yo creo que algunos estarán preguntándose. Yo podría decir, si hay alguien que es, por ejemplo, alguno de nosotros, puede ser que sea muy fácil de irritar, o muy mentiroso, o muy agresivo, se la puedes pasar 1, 2, 3, 4 veces, y cuando dices, ya no puedo relacionarme con él porque podría él modificar esto, tienes que ir a hablar con él, porque ya no hay una buena relación de hermanos. El tercer punto decía, si está dañando a otros. Tal vez a mí no me dañe, pero está afectando a otros hermanos. Así es que también tengo que decir, está rompiendo con la unión de la iglesia. Tengo que ir a hablar con él porque no está permitiendo que haya una buena convivencia. Bien, esos serían los 3 primeros casos. El caso que veremos hoy es cuando ya está lastimando al ofensor. Iniciamos la semana pasada esto, apenas lo vimos. Les pido por favor que lo vayamos a ver juntos, que lo volvamos a ver y que de ahí en adelante avancemos. Decía que este pecado considera, se le llama así cuando está lastimando al ofensor, cuando él mismo se está haciendo daño, cuando su vida está tomando una mala dirección, cuando su manera de vivir le está dañando, le está afectando. Y el autor nos pone unos ejemplos aquí, dice, necesita ser tratado cuando, ya sea, dice, a través de un daño directo o afectando su relación con Dios o con otra persona. Dice, abuso, dependencia del alcohol, cigarro, drogas, pornografía, pereza, etc. En estos casos, la persona no daña directamente a otros o a un tercero o a ti, sino que se está dañando a sí mismo. Y tendríamos que decirle,
ese problema que traes te está dañando y es tan serio que no lo puedo dejar pasar. Si es tu hermano y hablas con él, tienes una relación de hermano con él y ves que se está dañando por alguna de estas cosas y nos están dando una idea, puede haber algunas otras, pero abusos, dependencias, ¿verdad? Dependencias como la pornografía, puede ser también, ¿saben qué? Y lo tengo que decir porque probablemente el método no estaba considerando esto. Dependencia a tu teléfono y estar solamente en las redes sociales tantas horas al día. Y si tu hermano te ama, te puede decir, no estás viviendo, hermano. Estás metido ahí, no estás viviendo. Es como si estuvieras en el alcohol, como si estuvieras en las drogas. Es que estás aferrado y es que esa no es una vida, hermano, si tienes una convivencia con él. Cuando citamos estas cosas y cuando hablamos de que alguien tiene tal vez un problema de alcoholismo o alguien tiene un problema de pornografía, imaginamos que sería muy incómodo ir a la persona y decírselo, ¿verdad? Porque es lo primero que a mí se me ocurre. Es muy incómodo ir a la persona y decirle, hey, hermano, te veo en este problema. Pero no es así de fácil. Como es una situación muy personal, se trata de cuando tú conoces realmente a tu hermano y tienes una convivencia con él. Aquí debe haber tanto amor por él, y en esto hemos insistido en las clases pasadas. Si vamos a confrontar pecado, que sea por una razón de amor y de traerlo a los pies del Señor o regresarlo al camino. Y no solamente de afrontarlo con la idea de reprender, sino de rescatarlo. Y aquí el autor va a hacer acento en esto. Si lo amas, ve y rescátalo. Es que lo amo, pero yo sé que mi hermano tiene sus luchas y sus dificultades y por eso es muy flojo. Si lo amo, ¿qué diría el Señor Jesús? Te amo, sigue siendo flojo porque tú tienes esa debilidad. El Señor Jesús fue tan recto, tan justo, tan perfecto en sus exhortos que fue directamente al corazón y a decir, en esto estás pecando. Y no peques más. Así es que el autor nos está diciendo, si en realidad lo amas, en esa confianza de hermano, no puedes dejar pasar que tenga adicciones. Y si este hermano está excediéndose en alcohol, en cigarro, en pornografía, en flojera, dice, todo eso es pecado, todo eso no le gusta a Dios. Todo eso es una desviación de la carne en la cual está en un círculo vicioso y tienes que sacarlo de ahí. Es tu hermano. ¿Verdad que nos incomoda tener que ir nosotros al hermano? Sin embargo, dice, no, estamos obligados a eso. Ya el pecado es tan grande que no lo podemos dejar pasar. Y yo creo que antes de presentar la idea del autor, si en realidad vemos a un hermano en necesidad, tendríamos que no hablar mal de él, no criticarlo, no pedirle a los demás su opinión. ¿Verdad que está muy mal mi hermano? Tendríamos que ir por él a rescatarlo. Esa sería nuestra primera urgencia. Vimos los versículos, los leo para ustedes rápidamente porque ya los vimos la semana pasada. Vimos el inicio de esto, insisto. Desde Levítico se dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Voy a decir dos cosas aquí. Una, odios secretos. Puede ser que yo tenga con mi hermano tanta incomodidad porque él no puede solucionar su pecado que ya lo empiezo a odiar, que ya empiezo a decir, a este no se le quita, qué horror. Y por otra parte voy a decir, ¿se acuerdan de aquel dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Y está diciendo el Señor aquí que después tú puedes sufrir las consecuencias de su pecado. Hey, estás con Él, estás conviviendo con Él, te van a relacionar con Él y con su problema. Y van a decir, tú eres amigo o tú eres hermano del adicto ese que se dice cristiano, del flojo ese, del negativo ese que se dice cristiano, del que todos le vemos la cara de una lujuria y una depravación sexual y no lo corriges. ¿Eres tú parte de eso? ¿Es parte de tu iglesia? ¿Por qué no lo has reprendido? Así es que hay una consecuencia, nos dice ya desde Levítico. En Proverbios 24, versículos 11 y 12 dice, rescata a los que van rumbo a la muerte. Vean cómo inicia, rescata. Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio, pues aunque digas, yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones, no habrá de saberlo el que vigila tu vida, él le paga a cada uno según sus acciones. Y en otros versículos dice, ¿quién es el que conoce los corazones? Dios. El Señor dice, Él conoce los corazones. Así es que a Él hay que rendirle cuentas. Nos está recordando que a Él debemos rendirle cuentas. No es porque me cae bien la flojera de mi hermano o porque no me importa su adicción. Es porque le estamos rindiendo cuentas ¿a quién? A un Dios, el que pesa los corazones. Tenemos que decir, hermano, te tengo que rescatar porque vas al juicio de Dios y vas al suplicio, dice. En Proverbios 27, 5, 6, más vale ser reprendido con franqueza
que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Bien, si hay amor de amistad, si hay realmente amor y amistad, tenemos que rescatar al hermano. Ese dolor es bueno. Cuando un hermano te dice la verdad, eso es bueno, es por amor. Proverbios 9, versículo 8 dice: no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Así es que si queremos tener una apariencia de sabios, tendremos que recibir las llamadas de atención de una manera cordial y receptiva, ¿verdad? Al menos para no pasar, dice, por alguien necio. Proverbios 19, 25, golpea al insolente y se hará prudente el inexperto. Dice, reprende al entendido y ganará en conocimiento. Proverbios 28, 23, a fin de cuentas más se aprecia al que reprende que al que adula. Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Gálatas 6, 1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno también, porque puede ser tentado. En Santiago 5, 19 al 20, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salva de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Todo esto está en base del amor. Dice el autor, si bien otros versículos apoyan la confrontación constructiva, no son un permiso para ser entrometidos. Y aquí vamos a continuar, porque ahí nos habíamos quedado. La Biblia nos advierte repetidamente que no debemos estar buscando ansiosamente oportunidades para señalar las faltas de los demás. Bueno, ya aquí este texto nos previene y nos anuncia que una cosa es realmente buscar en amor la corrección del pecado de mi hermano, de mi hermano que está en pecado, en error. Y otra cosa es estar listo para que, a ver a quién más. Al otro. Voy a ir con él. A ver al otro, porque no debe ser esa nuestra ansia y nuestra, como dicen, nuestro ejercicio más grande, el ir a reprender a los demás. Dice, no debemos estar buscando ansiosamente oportunidades para señalar las faltas de los demás. Así es que hay una línea fina y yo creo que pregúntese cada quien en nuestra intimidad o nuestra persona, cuando estamos aquí sentados escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿verdad que decimos, van a venir a llamarme la atención? A lo mejor yo voy a ir a otro, pero van a venir por mí. ¿Por qué se meten en mi vida? ¿Por qué se meten con mis hijos? ¿Por qué se meten con mi esposo? ¿Por qué se meten con mi esposa? Y me gustaría ir a una iglesia en donde no pasen esa barrera. O me gustaría sentirme en amor, pero que no lleguen a esa línea. Pues sí, hay una línea muy delicada que debemos de respetar. Y nos está diciendo, una cosa es que tú veas a tu hermano en necesidad y otra que vayas tú a escarbarle a ver qué hay en su casa, a ver qué hay en su familia y revisar y decir, a ver, ¿qué te corrijo, hermano? Yo creo que ninguno de nosotros queremos que nos digan cómo ser un mejor cristiano en todos los ángulos y que entonces pasemos en examen y entendemos como que apenas ponemos un pie en la iglesia y todos nos están revisando a ver si estamos correctos, incorrectos, llegamos a tiempo, actuamos bien, decimos las palabras perfectas, hacemos lo mejor que podemos en nuestras casas y tenemos una evaluación en comunidad. Pues no se trata de eso. No se trata de ir a la casa del otro y decirle, hermano, ¿por qué tu hijo no se congrega? Hermano, ¿y por qué tu esposa a veces viene, a veces no? Es que no es exactamente así. Hay que entablar una relación con él y si vemos que él se presta a hacerlo y si es alguien sabio, le gustará un consejo. Pero no nos vamos a dedicar a eso en realidad. Dice aquí que no estemos ansiosos por ir a dedicarnos a eso. Hay una línea fina entre el amor que tengo y la disposición del hermano que veo que él quiere mejorar. Y eso surgirá en la amistad. A ver si los versículos nos ayudan a estar más claros y si no, acepto todos los comentarios que son muy buenos, sus participaciones. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3, versículo 11, dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. Habrá detalles en mi vida que no son graves, que no son trascendentales, que no, obviamente, no me hacen perfecto, pero no es para el dominio público. Hay una línea
que te dice, sí, hermano, tú me vas a ayudar, tú me vas a rescatar en mis más serios problemas, porque yo voy a ir a Dios, porque yo voy a ir a los líderes, porque yo voy a ir a mi iglesia a construir una vida en Cristo, y quiero corrección, y quiero ayuda, y quiero un sabio consejo. Pero hay una línea en donde dice, oye, como que es demasiado, te estás metiendo en cosas que no, tal vez a la iglesia no le incumben. Yo creo que tendríamos que hacer una valoración de esto, y me gustaría escuchar y ver manos levantadas cuando gusten. 1 Timoteo 5, versículo 13 dice, además se acostumbran a estar ociosas. Aquí está hablando de las viudas en un sentido negativo, no está hablando en general de las viudas, está hablando de un grupo específico de viudas que no tenían una dirección, que no estaban llevadas en una educación en la iglesia, no estaban teniendo seguimiento, no tenían actividades, y como no tenían actividades ni rumbo, decía, acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Ellas podrían decir, es que estaba diciendo el método y estaba diciendo la palabra de Dios que ayudemos a los pecadores. Por eso nos reunimos a tomar el café todas las tardes a ver quiénes son los más pecadores. Y hacemos nuestra lista de los más pecadores. No es que estemos pecando, es que nos reunimos a hablar de los pecadores para ayudarlos. Eso no debe ser nuestra práctica y no debe ser nuestro hobby. Esto tiene un entendimiento mucho más santo y de un arraigo mucho más honesto y mucho más puro. Si en realidad quiero ayudar a mi hermano, voy a ir personalmente. Ya vimos el método atrás, venimos de atrás, ¿verdad? Voy a ayudar a mi hermano, voy a confrontarlo con alguien, voy a hacerme ayudar de alguien para que vea que no es falta de amor, que no es un capricho mío, que deseo que salga de ese pecado. ¿Por qué voy a reunirme con 15 personas a tomar el café todas las tardes y hablar mal de él? ¿Qué provecho tiene? Me estaría metiendo en lo que no me importa. Sí hay un límite muy fino, una línea muy fina que no hay que atravesar. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminarán en pleitos. Esta es otra de las maneras de decirnos, no es la manera de hacer las cosas si vas a discutir con alguien o que no te escucha, o son cosas sin sentido, o no es el momento. En fin, tendríamos que analizar, pero nos están advirtiendo. Quiere decir que aunque el Señor nos dice tantas veces, huyan del pecado, cuidado porque está el infierno, hay que rescatar al hermano de los malos pasos, aunque nos dice todo eso, pone los puntos de cuidado también y dice, no hagas esto, no te metas en lo que no te importa. En otro pasaje de la Biblia, ustedes lo recuerdan mejor que yo, dice, si no te preguntan, no hables. ¿Recuerdan? Es concordancia. Esto es la personalidad en realidad que Dios quiere que tengamos. Primera de Pedro. Voy a decir que en esta primera carta de Pedro, él está hablando a aquellos que se fueron en exilio, que fueron a predicar y que fueron a huir y que se estaban al mismo tiempo tratando de congregar, formando iglesias, pero huyendo de que no los mataran. Así es que se fueron al norte y lo señala, ¿verdad? Aquellos que están en el Ponto, Galacia, dice aquellos que están en el exilio y menciona todas las ciudades en donde están. Y les está diciendo, ustedes que están allá en el norte, que están alejados, tengan valor, tengan ánimo, van a pasar por luchas y van a sufrir, pero son pruebas nada más. Entonces los estaba animando y les estaba diciendo que su comportamiento sea realmente santo. Y está diciéndoles, dichosos, ¿sí estamos ahí? Sí. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. ¿Se dan cuenta? Eso lo dijo el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo que era, al borde del impertinente, al borde de lo permitido. Él era atrevido, iba a lugares y momentos difíciles. Se puso a hablar con los escribas, con los judíos, se metió en problemas de manera justa, de manera importante, de manera seria. Sin embargo, él estaba diciendo que no los llamen entrometidos, porque él había guardado esa línea. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Así es que los está exhortando y diciendo, aquellos que están allá escondiéndose, huyendo, pero al mismo tiempo defendiéndose y haciendo iglesias, pues que no los juzguen por hacer mal, que los juzguen por ser cristianos. Y si algo les puede a ustedes servir o de algo se pueden jactar, es que los acusen de seguir a Cristo, pero no por meterse en lo que no les importa. Dice el método, de hecho, todo el que esté ansioso por mostrar a un hermano su pecado,
probablemente esté descalificado para hacerlo. ¿Ven cómo es esto? Sí tengo amor, sí lo quiero rescatar, pero debo controlar eso, porque a lo mejor mi carne me está llevando y no el espíritu. Tal vez voy a ir de una manera desmedida y apasionada a ayudarlo, y eso me va a hacer fallar, porque nuestras pasiones nos traicionan. Porque cuando vamos guiados por la carne, cometemos errores. Porque si yo quiero dar un mensaje de Dios y viene a hablar mi carne, va a decir tonterías. A lo mejor voy a terminar pidiéndoles aplausos para mí. A lo mejor voy a tener el púlpito para justificarme y no para hablar la palabra de Dios. Así es que si yo veo a un hermano en pecado y quiero hablar con él, es correcto o es recomendable que no sea mi carne la que me impulsa, que no sea una ansia, que sea en el tiempo en que Dios quiere. Y tengo que orar, decir, Señor, si voy a hablar con el hermano, que no sea porque tengo ganas, porque me lo acabo de encontrar en el supermercado, porque, por fin ya vino, ahorita es el momento. Que el Señor ponga el tiempo y los ánimos correctos para que realmente esto tenga frutos santos. Dice, esta ansiedad en general es un signo de orgullo e inmadurez espiritual que mutilan nuestra capacidad de ministrar eficazmente a los otros. En Gálatas 5, versículo 22, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Si nosotros vamos al hermano para ayudarlo, restaurarlo y salvarlo del pecado, tendríamos que llevar esto. Porque si vamos con la carne no tiene nada de eso. La carne por naturaleza no tiene ni paciencia, ni sacrificio, ni generosidad, ni bondad. Eso se obtiene con el Espíritu Santo. Y se lleva en proceso, en una educación, en una formación de cristiano. No aprendemos a vivir a la manera de Cristo cuando somos convertidos. Cuando sentimos que ese día somos llenos de Espíritu Santo, o el día que fuimos a la iglesia y nos enamoramos de la palabra de Dios. Ya funciono como cristiano. No, ¿verdad que hay una educación y un crecimiento? Un proceso de santidad. Yo tengo un nene de 4 años y sus dulces favoritos son las gomitas. Entonces pues les busqué las gomitas que tengan probióticos, vitaminas y no sé cuántas cosas, para que al menos no le hagan tanto daño los dulces. Pero le doy a escoger y entonces él toma gomitas y le digo, ¿me das una? Y dice, no, él las guarda las dos. Entonces yo tomo una de las suyas y me la llevo a la boca y se angustia y dice, no, esa es mía, ¿verdad? Me la quita, esa es mía. Díganme si la carne tiene compasión, generosidad, bondad. No, él está en la carne. Él dice, hey, las gomitas son para mí. Y es lo que hacemos nosotros. Nuestra carne desea que nosotros seamos exaltados, seamos aplaudidos y alabados. Y probablemente, lo más seguro, dice aquí el método, si vamos a sacar a alguien del pecado, a rescatarlo, y llevamos el versículo correcto, y llevamos hasta un testigo porque lo hemos visto pecar, quizá lo que queremos es ganar y aplastarlo porque está mal, tiene que darse cuenta, y si no lo vemos llorar y arrepentirse, no logramos lo que queríamos. Así es que debemos ir acompañados con los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne. Porque la carne, insisto, es como un niño egoísta que dice, no, yo quiero el bien para mí, no para mi hermano. No sé si a veces mis ejemplos son muy burdos, pero creo que todos tenemos este sentimiento de querer satisfacer nuestra carne. No queremos en una discusión perder, no nos gusta, obviamente. Gálatas 6 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Los mejores confrontadores generalmente son personas que preferirían no tener que hablar a otros acerca de su pasado, pero lo harán en obediencia a Dios y por amor a los demás. En el otro extremo están los que son reacios a hablar del pecado en cualquier circunstancia. Bien, para ustedes que están por ahí, que no levantan su mano y que a lo mejor dicen, yo mejor no me meto en problemas. Digo, porque hay unos que se están riendo porque están diciendo, sí, hay que ir, limpiemos nuestra iglesia y la vida pecaminosa de cada uno de nosotros. Llamémonos la atención. Y hay otros que dicen, yo no me meto en problema con nadie. Que se hagan bolas, que se peleen, yo mejor. Me gusta ser popular, me gusta incluso no figurar. No me meto en problemas. Es mi vida cristiana. Soy tan sabio que a nadie le voy a comentar de sus errores porque no es mi responsabilidad. Pues ahí les va y vamos a iniciar y vamos a avanzar en esto porque parte de mí está ahí. Parte de mí está del otro lado, muy estoico y muy valiente. Pero parte de mí está diciendo, yo no me voy a meter. Y menos con esto. Muchos están pensando lo mismo de mí. Bien, a menudo citan Mateo y les voy a leer
no sé si lo puse aquí completo para ustedes. Sí, vamos a leerlo juntos. Vamos a ver cómo este Mateo 7, del 1 al 5, puede contener elementos que no están bien interpretados muchas veces. Y digo no muchas veces, no estoy criticando una corriente doctrinal o una manera de generalizar a los hermanos, sino que cada quien puede abrazarse de un entendimiento dentro de este concepto. Vamos, Mateo 7, versículos del 1 al 5, dice, número 1 dice aquí, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vamos a leer lo que les escribí a ustedes ahí en el texto. Dice, en este argumento primero del versículo 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, y dicen que la Biblia nos prohíbe dictar sentencias sobre cómo viven los demás. Pero cuando vemos los versículos citados más arriba, que nos dicen específicamente que evaluemos a otros y hablemos con ellos acerca de su comportamiento, no puede ser interpretado como un pasaje que prohíbe la corrección personal. El texto explica cuándo y cómo debe ocurrir la corrección. Jesús está diciendo que si uno sigue sus instrucciones correctamente, y como dice el versículo 5 al final, abajo, como dice, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El texto termina diciendo que sí debemos sacar la astilla de nuestro hermano. No dice no la saques, dice primero ve la tuya, sopésate. Estima tu pecado, realmente acepta quién eres, primero revisa tus pecados, trabaja en ti y entonces sí vas a poder sacar la astilla. No dice que la dejemos ahí, no dice que dejemos al hermano lastimado de pecado, pecando porque le pegó un dardo de Satanás y está pecando. Dice que le saquemos esa astilla. Termina el texto diciendo, sí, ve por él. Nada más cumple con estos requisitos. Primero ve tu situación. Así es que aquellos que estaban como yo diciendo, yo no voy a ir, pues aquí está la invitación a que sí vamos a ir. Vamos por favor, Lupita, con tu comentario. Muchas gracias. No sé si más adelante de esos versículos, más adelante venga lo de, por ejemplo, ir a sacar la astilla del ojo del hermano, es juzgar con justo juicio. O sea, no sé si más adelante de esos versículos no lo tengo en mente ahora. Yo tenía esta cita solamente para construir esta explicación. Ajá. No lo sé, pero adelante, coméntanos. Es que no sé si es en Juan, pero dice que sí juzgar, pero con justo juicio. Muy bien. O sea, como dices, si tienes conocimiento de causa, pero ponerlo en las manos primero de Dios y que Él ponga el tiempo y que sea justo el juicio que uno vaya a aplicar. No sé, es una Muy bien, pregunta. gracias. Quiero entonces hacer una aclaración acerca de las acepciones de la palabra juzgar y de la aplicación que yo creo que debemos tener. La palabra juzgar nos llama primero que nada a una evaluación, ¿verdad? Es decir, ¿qué es bueno, qué es malo? Nosotros no sabíamos esto cuando estábamos en pecado. El hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, no tiene esa balanza. Para él todo es bueno. Y en realidad estaba llamando bueno a lo malo. Cuando el Señor nos llama y nos abre los ojos y nos da de su Espíritu Santo, a través de su palabra nos hace saber qué es para Dios bueno y qué es para Dios malo. Dios dijo lo que era bueno y lo que es malo. En toda la Biblia vemos que Dios determina, esto me agrada, esto no me agrada. Así es que ya los que tenemos a la luz de las Escrituras y el Espíritu Santo, una visión santa, no podemos decir que no vamos a evaluar, tenemos que evaluar. Y Dios nos dice, llámenle bueno a lo bueno y malo a lo malo y blanco a lo blanco y negro a lo negro. Así es que ese juzgar, ese evaluar es indispensable. Esa acepción de la palabra juzgar es indispensable. El juzgar que no le gusta a Dios es que nosotros vayamos a apuntar, a señalar, a criticar, a estar hablando del hermano, o estarle atribuyendo ese sentido en el cual nosotros somos los máximos jueces, ¿sí?
Aquí lo que nos está diciendo en todos estos consejos que el autor está tomando es de qué manera en ese vivir cristiano unos a otros tenemos que ayudarnos a salir del pecado. Es decir, no somos los jueces finales, pero sí somos los jueces del día a día y de las acciones que están a nuestro alcance. Así es que yo no voy a decir si tú vas a entrar al infierno o si tú vas a ser reprendido por Dios, pero te voy a decir, eso que estás haciendo, hermano, cuidado, porque eso es pecado. Así es que en la más santa interpretación de juzgar es saber qué es bueno y qué es malo y ayudar a mi hermano a decirle, ojo, ¿verdad que está mal lo que estás haciendo? En ese santo juzgar está muy bien. Por eso dice con justo juicio. Caro, ¿me haces el favor? Muchas gracias, el hermano nos quiere dar su comentario. Tiene que ser como Dios lo ve. El juicio debe ser en base a eso. Y en una parte dice, lo que está a la vista, ¿para qué juzgarlo? O sea, para todas las cosas Dios ya tiene una opinión acerca de eso. En base a eso, si yo veo a una persona, por ejemplo, metiéndose heroína, yo no necesito ponerme a pensar, ¿es bueno o es malo? O sea, Dios ya dijo algo acerca de eso. Y es en base a eso que uno puede, pues como dicen, juzgar, que en realidad no es el juicio de uno, es reconocer lo que Dios dice acerca de eso. Muy bien. Sí. Muchas gracias, hermano. Tiene razón. Lo que es evidente, pues no, ni se pone en la balanza. Sabemos que es error. Yo los invito a que resalten de aquí, a que tomen dos palabras. Una que está diciendo el juzgar, y ya estamos hablando de ese juzgar. Y en el otro, el versículo 5 dice que entonces seríamos hipócritas. Que si no vemos nuestra culpa, que si no vemos nuestro pecado, ahí seríamos hipócritas. Pero si hacemos reflexión de nuestro pecado y estamos cuidando nuestra vida y estamos siendo lo más severos con nosotros mismos posibles, podemos ir y debemos ir al otro a ayudarlo. Así es que no es nada sencillo. Aquí de lo que estamos hablando es de una clase muy delicada, de un asunto muy delicado. ¿Voy o no a rescatar a mi hermano en pecado? Sí. ¿Cómo voy? De la manera más honesta y más humilde, porque yo estoy reconociendo que estoy pecando. Y es muy sencillo. Si alguno lo ha experimentado, a mí me ha tocado que me llamen la atención y puedo ver dos cosas. Si me la llaman de una manera sana, me ponen a temblar y voy a tener que decir, tienes razón. Si me vienen con arrogancia, voy a decir, su finalidad no es buena. A mí que ni se me acerque esta persona, ¿verdad? ¿Lo han experimentado? A mí me ha tocado. ¿Y saben qué? Penosamente me ha tocado estar en las dos posturas. El que trata de llamar la atención y el que se siente muy santo y dice, yo puedo llamarte la atención. Pues que Dios nos perdone, porque yo he pasado por eso penosamente. Tenemos que aprender a decir, quiero ayudar a mi hermano, pues lo voy a rescatar de la mejor manera. Y sí, ¿teníamos una mano allá? Es Juan capítulo 7, versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Uh-huh. Sí, yo creo que en ese justo juicio es realmente ver que sea cierto ese pecado. Las falsas apariencias nos podemos dejar engañar. Sí, ¿perdón? Es conforme la palabra de Dios, conforme Dios nos dice que exhortemos a los hermanos. Que exhortemos al hermano, sí. Ajá. Sí, pero que el juicio sea, como dice el hermano, que la cosa sea evidente que está mal, no que me parece que está mal. Claro. ¿Sí? No según las apariencias. No, las apariencias no son en realidad el fondo, muchas veces. Sí, hermano. Es que ese sería el otro extremo, ¿no? Juzgar así, por encima, de ¿no? De una manera mala o mal aplicada es precisamente opinar o querer meterse en algo de lo cual no conozco nada más porque yo supongo. Eso sí es juzgar de manera carnal, de manera sin sabiduría, pues. Y ahí no me apoyo en lo que Dios dice, me apoyo en mi propia prudencia, en mi propia opinión. Claro, solamente el Espíritu Santo nos va a revelar en dónde hay que hacer el llamado de atención. No, vuelvo a lo mismo que estaba yo diciendo, como no conocíamos qué era mal y qué era bien, solamente con el Espíritu de Dios podemos saber qué está bien y qué está mal. No podemos ir en nuestra carne a juzgar. Es muy sencillo y quiero con esto invitar tal vez a comentarios, pero es muy sencillo criticar. Tenemos el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tenemos tantas críticas injustas de afuera, tantas. No sé si alguien quiere hacerme comentarios, pero se habla muy mal de la gente de la iglesia porque no tienen discernimiento santo. Entonces cualquier cosa que no les parezca está mal. Tan mal que hoy nos dicen, ustedes no promueven la homosexualidad, la igualdad de género que están llamando. Tan mal que usted está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes quieran ser buenos y dividen al mundo?
Ese es un mal juicio. Entonces ese no es un juicio santo, ¿verdad? No podemos actuar como ellos. No podemos, yo creo que el hermano está pecando. Pues cuídate de decir que tu hermano está pecando. Si no lo sabes, no puedes creer que tu hermano está pecando. Eso sería un error. Hermana, gracias. Sí, en determinado momento yo creo que por parte de la gente de fuera, muchas veces juzgan, pero no saben en realidad, ¿no?, lo que uno ya ha aprendido y el proceso que ha pasado. Y a veces no es tan factible tener tanta credibilidad a lo que nos dicen. Yo en mi persona sí lo que pienso es que antes de que juzguemos, lo que decías, ¿no?, primero de señalar hacia adelante, pues 3 dedos me señalan a mí, que primero tengo que limpiarme yo y guiar con el ejemplo. ¿Para qué? Para que a través de que estemos afuera en la sociedad y aquí en la iglesia, guiemos, pero con el ejemplo. ¿De qué? De que pues no somos quien para juzgar, pero sí ayudar al hermano que en determinado momento vemos que esté desviando su objetivo, que es la palabra de Jesús. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos está usted llamando a la responsabilidad, a primero cuidar nuestra carne para poder ir a ayudar al otro. Sí, es totalmente cierto. Yo solamente quiero agregar que nadie llegaría al punto de perfección para reprender al otro. Sin embargo, estamos en lo mismo todos, en el mismo camino, y estamos rescatando a aquel que se salió del camino. Un día nos toca a nosotros, otro día le toca al otro, ¿verdad? Gracias, hermana. Les voy a hacer un comentario que hace el escritor del método que les va a interesar, pero vamos a llegar a él poco a poco, vamos a escuchar. Hermana Alma. La palabra de Dios dice que la multitud de pecados, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. El amor. Entonces, cuando nosotros vamos y exhortamos a alguien, debemos de recordar de dónde nos sacó Dios, qué hizo Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, no vamos a ver al hermano con ese pecado como el yo soy santo, ¿sí? Yo soy perfecta y tú no. Entonces, es todo lo contrario. ¿Sabes qué? Yo peco en contra de Dios, ¿sí? Y yo te puedo entender, ¿sí? Entonces creo que el amor que les tenemos, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de ir a exhortar con severidad, es el amor, ¿sí? Y el amor va a cumplir multitud de pecados, pero ese amor es de Cristo, no es de nosotros, ese es de Cristo. Sí, en tal caso nos nace del Espíritu, no es de la carne, ¿verdad? Así es, exactamente. Muchas gracias, exactamente. El amor, siempre caemos al centro, que es el amor, ¿verdad? Siempre llegamos a la conclusión de que es con amor. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Hay 2 cosas que quería mencionar. La primera es que cuando nosotros vamos a hablar con nuestro hermano, ya nos sacamos nuestra viga, ya pusimos delante de Dios, que fueron todas las semanas anteriores de las que estuviste enseñando, ¿no? Esa es parte de... Entonces ya hicimos ese ejercicio y ahora cuando venimos con personas, y aquí viene la frase, venimos como gente con necesidad de gracia, ayudando a gente con necesidad de gracia. Es decir, cuando nosotros venimos con nuestros hermanos, no venimos como los santos, los justos, los perfectos, los que no pecan, los que siempre obedecen a Dios, y tú, miserable pecador, infeliz, pagano, no venimos en esa actitud. El punto del bautizo es muy interesante. El punto del bautizo es que un igual a un igual está recordándole la redención del Padre. ¿Sí me explico? O sea, quien bautiza no tiene más santidad que el que recibe el bautizo. Es gente con necesidad de gracia, ayudando a gente con necesidad de gracia. Y en ese sentido el Evangelio es lo que permea todas las relaciones dentro de la iglesia. Eso es muy importante. La segunda cosa, creo que no vamos con nuestros métodos, no vamos con nuestras estrategias, no vamos con los 5 lenguajes del amor, no vamos con las mujeres son de Marte y los hombres son de Júpiter o no sé. No vamos con eso, vamos con el Evangelio, y lo que debe definir qué es lo que tiene que hacer es la palabra de Dios. La palabra de Dios como el fundamento para exhortar a mi hermano. No soy yo quien tiene la autoridad, no es mi experiencia quien tiene la autoridad, sino es la palabra de Dios quien tiene la autoridad. Y en ese sentido yo soy responsable de recordarte la palabra de Dios y de animarte en la palabra de Dios
para eso, ¿no? Entonces, gente con necesidad de gracia, ayudando a gente con necesidad de gracia. La palabra es el fundamento con el cual vamos a ir a rescatar a nuestro hermano, porque ese es el punto de ir a hablar con nuestro hermano. Y nada más, solamente así como una aclaración de algo que me preocupa. Los cristianos carnales no es un concepto que sea muy bíblico. ¿En qué sentido? Y yo entiendo que hay una lucha y entiendo que estamos en un proceso de santificación y entiendo que muchas veces salen los frutos de la carne en lugar de salir los frutos del Espíritu, que era lo que estabas hablando hace rato, ¿no? Tenemos que ir con el Espíritu para ministrar al hermano, ¿sí? Pero muchas veces, y no estoy diciendo que aquí se esté utilizando así, solamente quiero dejar claro, muchas veces pensamos que el cristiano carnal es el cristiano que está en la iglesia, que vive en pecado, que practica el pecado, que no le importa a Dios y que de manera práctica vive como si Dios no existiera, pero es cristiano. A ver, según la Escritura, la salvación es el cambio de corazón, es el cambio de dirección y es un proceso de santificación. Y en este proceso de santificación, un cristiano, un hijo de Dios, cuando atiende a las cosas de la carne, peca. Y lo que necesita hacer es arrepentirse porque está ofendiendo a Dios, ¿sí? No hay permiso para vivir en la carne con el nombre de Cristo. Eso es atentar al mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, nada más ese concepto. Quien es hijo de Dios obviamente va a luchar con el pecado porque es gente con necesidad de gracia. Pero hay una lucha, no se va como gordo en resbaladilla, ¿no? Hay una lucha, no está practicando eso y está buscando hacer la voluntad de Dios, aunque evidentemente todos estamos experimentando caídas en el pecado. Porque no hay nadie aquí que no pueda decir, no, yo ya no peco. Mentiroso, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Entonces, quien está en Cristo necesita luchar contra el pecado y cuando cae en las cosas de la carne necesita arrepentirse y necesita regresar al camino. Nada más es ese concepto. Muchas gracias, Manuel. En las clases pasadas el autor nos recomendaba y estaba cerrando el inciso pasado que era grande y decía, apliquen siempre la regla de oro, ¿no? Es al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo quiero que me traten? ¿Cómo quiero que me confronten? Si me van a dar un salvavidas, si me van a rescatar, ¿verdad? O me van a estar apuntando todos para cuando me acerque a la orilla. Es que así queremos que me traten, que me traten, así quiero que me traten cuando estoy en pecado, en dolor, en necesidad de gracia, pues quiero recibir gracia, es lo que tengo que dar entonces, pero nos salimos del carril. Y en este Mateo, bueno, voy a solamente hablar de esto y terminamos. Dice Mateo 5:39, es otro de los versículos que se puede malinterpretar. Dice, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. El método aclara, y lo puse para ustedes, este pasaje no prohíbe la corrección personal, más bien prohíbe a las personas tomar la ley en sus propias manos y buscar venganza contra quienes las agravian. Dice, este versículo enseña que los cristianos deben estar dispuestos a soportar daño personal sin tomar represalias cuando este daño es resultado directo de su testimonio cristiano. Y aquí aplica lo que estaba diciendo Manuel, no voy a ir con mi carne, no voy a ir con todos mis métodos humanos a reclamarle. Voy a ir con la palabra de Dios que dice, esto es lo que debes reclamar, lo que es mío, dice el Señor, lo que yo demando, bondad, generosidad, perfección, santidad, es que esas son las leyes de Dios. No voy a demandarle por mis ganas, porque me cae mal, porque lo quiero aplastar. Es porque quiero llevarlo al camino de Dios, de la manera en que Dios quiere y con los recursos de Dios. Es un todo. Vamos a ver entonces la semana próxima, si quieren, la continuación. No hay muchos comentarios más. Siempre agradezco los que me hacen después de la clase. Siempre hay uno o dos muy constructivos y me da gusto que aunque sea con cierta timidez, pero participen, háganlo más abiertamente porque todos aprendemos de todos en este comentar, porque es un entendimiento santo, a fin de cuentas, ¿verdad?, el que estamos teniendo. Es la iluminación del Espíritu Santo en esta clase. Vamos a cerrar, si me acompañan. Señor, te damos gracias porque hay esperanza en cada uno de nosotros cuando pecamos, porque sabemos que estamos en tus manos, que no nos vamos a perder en nuestra salvación, no vamos a ir lejos de ti sin ser rescatados por ti siempre, Señor.
Y los medios para ese rescate son nuestros propios hermanos. Es la palabra tuya. Cada vez que la escuchamos, en cada sermón, en cada clase, en cada consejo sabio del hermano puro, honesto, generoso y benévolo que quiere rescatarnos del pecado. Que seamos también nosotros así, que también nosotros en su oportunidad seamos en un juicio santo ayuda para el hermano caído, para el hermano que ha resbalado y que ha descuidado su camino y que requiere de nuestra mano, no de nuestro dedo apuntándolo y sometiéndolo cuando ya está en necesidad y se ha extraviado. Señor, que podamos ser esa mano tuya en realidad, rescatándolo y trayéndolo a tus pies de nuevo. Bendito sea, Señor, que seamos entonces mensajeros siempre de tu palabra y que volvamos todos a tu redil de la manera más hermosa, que es como tú lo sabes hacer, con gracia y perdón. Te damos gloria esta mañana, Señor, y queremos que nos acompañes en el servicio que sigue. Sé con nosotros en plenitud, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias.